el pliego del propuesto, doctor Roberto Carles, propuesto para integrar la Corte Suprema a raíz de la renuncia del doctor Zaffaroni, efectivizada por decreto 2044 del 14. Habiendo quórum, vamos a solicitar al candidato que ingrese a la sala y se siente acá en la mesa de las autoridades. Hacemos ingresar, por favor, al doctor Carles. Asiento. Algunas consideraciones reglamentarias. El pliego está en condiciones de tratarse porque esta nominación ha superado toda la ruta prevista en el artículo 222 del 2003, en su etapa en el Poder Ejecutivo. Fue escuchado en sesión pública de este honorable Senado el día 6 de marzo. Han transcurrido los plazos a partir del 6 de marzo, los 7 días para impugnaciones y formulación de preguntas y los 7 días que debían concurrir de plazo entre la fijación de esta audiencia. Hoy se fija esta audiencia y se hace saber a las partes, para previsión de los senadores e información del público en general, que de obtenerse dictamen favorable en el día de hoy, se va a convocar a una sesión para el día 15 de abril del corriente año en el Senado. Vamos a hacer también algún comentario sobre la metodología a seguir en el día de la fecha. Los senadores lo conocen muy bien, pero vale la pena destacarlo también porque hay obviamente instituciones y personas que también concurren. En esta audiencia la palabra la tienen exclusivamente los senadores, no solamente los miembros de la comisión, obviamente todos los senadores que aquí estén presentes. Y en relación a todas las impugnaciones y a todas las preguntas que les anticipo, que son muchas preguntas exhaustivas, que han prácticamente agotado, por lo menos lo que uno ha visto habitualmente, todas y cada una de los tópicos sobre los cuales se va a interrogar al candidato. No obstante ello, hago saber que leídas las preguntas y contestadas todas y cada una de las preguntas, después se va a abrir, por supuesto, como corresponde, a debate a los senadores que podrán o repreguntar sobre las preguntas que han escuchado, tomando nota de la pregunta respectiva para luego hacer referencia a la misma, o hacer nuevas preguntas que no se hayan escuchado, o, en fin, se abre el debate, así que podrán los senadores preguntar lo que ellos estimen pertinente. A continuación le pido al locutor, vamos a leer el currículum vitae del candidato, por favor. Sí, señor presidente. Si usted me autoriza, previamente damos lectura al pliego del Poder Ejecutivo Nacional, adelante. Dirigido al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor don Roberto Manuel Carles. Finalizado el procedimiento de participación ciudadana conforme al decreto número 222 del 19 de junio de 2003, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional. Siguiendo dicho procedimiento, se recibieron tanto presentaciones espontáneas como de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social, universidades, colegios profesionales y academias.
Al respecto, cabe destacar que la mayoría de las opiniones a favor del doctor Carles se sustentan en la solvencia de sus antecedentes académicos y su trayectoria. En este sentido, es de merituar la coincidencia que en la materia han evidenciado todas las presentaciones, tanto particulares como institucionales, recibidas en el marco del procedimiento de preselección, aun aquellas que por diversos motivos impugnaron la postulación del candidato, quienes, no obstante sus observaciones, reconocieron la amplitud y solidez de la formación del citado profesional. Es de resaltar que el postulante acredita 2 doctorados, el doctorado en Derecho por la Universidad degli Studi di Ferrara y el doctorado en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, para cuya obtención fue evaluado por prestigiosos jurados internacionales. Además, cabe puntualizar que el doctor Carles resultó premiado por la Fundación Bolsa de Comercio y fue becario Fulbright 2006-2007, becario del doctorado de investigación por la Universidad degli Studi di Ferrara 2009-2012 y becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en 2011. La solidez y vastedad de tales antecedentes, tanto nacionales como internacionales, queda demostrada además a la luz de las numerosas adhesiones que su candidatura al máximo tribunal recabó de entidades, instituciones, juristas y representantes de todo el mundo, quienes coincidieron en destacar la extraordinaria formación del postulante, cuya juventud no resultó óbice para el desarrollo y acreditación de una extensa y profunda formación. Entre las referidas adhesiones cabe destacar las formuladas por el Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la Asociación Americana de Juristas, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, de la Procuración del Tesoro de la Nación, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. En igual sentido, en lo que respecta a su labor profesional, resulta plausible mencionar la tarea que el candidato ha desplegado en un ámbito de trascendencia institucional, la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, habiendo recibido numerosos elogios como coordinador de dicha comisión, no solo por la solidez de sus premisas e ideas, sino también por el compromiso con los principios constitucionales y su capacidad para el trabajo conjunto en el consenso de ideas. Asimismo, el doctor Carles ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de su respeto irrestricto a nuestra Carta Magna y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, lo que explica las muestras de adhesión recibidas tanto nacionales como internacionales por parte de entidades y asociaciones de defensa de los derechos humanos. Es pertinente destacar que, tal como ha sido señalado por muchos de los adherentes, el tenor de la nominación y la juventud del candidato propuesto sitúan a la República Argentina como ejemplo regional en materia de innovación y renovación institucional y jurídica democrática. Y en relación con los argumentos y procedencia de las presentaciones que en el marco del procedimiento pertinente han impugnado la postulación, cabe señalar que en su mayoría versan sobre diversos aspectos referidos a sus antecedentes y al modo en que fueron consignados en su currículum vitae, extremos que fueron sólidamente aclarados por el mismo postulante en ocasión de formular el correspondiente descargo, no revistiendo entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación. En otros casos, las impugnaciones se centran en la juventud del doctor Carles o se basan en las ideas políticas manifestadas por el jurista, aspectos que, si bien pueden originar, como en cualquier sociedad libre, opiniones diversas, no afectarían en modo alguno su idoneidad para desempeñar la alta función para la cual es convocado. En mérito a todo lo expuesto, se eleva el presente pedido de acuerdo para que el doctor don Roberto Manuel Carles sea nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Con respecto a la solicitud por el señor presidente del currículum vitae, mencionamos: en cuanto a la formación, estudios universitarios de grado y doctorados, abogado con orientación en Derecho Penal, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires en el 2005, doctor en Derecho por la Universidad degli Studi di Ferrara, doctor en Comparación Jurídica e Histórico-Jurídica 2012, doctor en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2012 con distinción summa cum laude.
Distinciones y becas, Premio Fundación Bolsa de Comercio año 2000, becario Fulbright 2006-2007, becario del Doctorado de Investigación de la Universidad del Estudio di Ferrara 2009-2012, beca obtenida por concurso de oposición y antecedentes con la calificación más alta en el concurso de becas de dicha universidad para toda el área humanística en el año 2008, becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO en el 2011. En cuanto a la actividad laboral, Procuración Penitenciaria de la Nación, noviembre 2003, marzo 2004, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Asuntos Jurídicos en enero del 2004, asesora ad honorem del diputado Guillermo Smith, Sala Juzgadora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005-2006, asesor de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del diputado Guillermo Smith y el bloque Coalición Cívica, 2006-2008, asesor del doctor Zaffaroni, presidente de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación en el 2012 hasta la actualidad, coordinador de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación, 2012 a la actualidad, asesor del Honorable Senado de la Nación, Dirección de Obras y Servicios, 2012 también a la actualidad, y en cuanto a la actividad académica, secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, periodo 2011-2013, 2013-2015, presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal para el periodo 2014-2019, miembro del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Penal y Criminología de Editorial La Ley, auxiliar docente de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subdirector de la Diplomatura en Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y profesor de Teoría del Delito de la Universidad Maimónides, docente invitado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad degli Studi di Milano, Bicocca, Milán, Italia, docente invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, docente invitado por la Universidad Andina Simón Bolívar de La Paz, Bolivia, docente invitado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras. Actividad de investigación, Max Planck Institut für Holländisches und International Strafrecht, Friburgo de Brisgovia, Alemania, en 2010. Investigador del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad degli Studi di Ferrara, Italia, programa PRIM dirigido por el profesor Dr. Massimo Donini, 2010-2012. Investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el marco del Programa Regional de Becas de Investigación, concurso de proyectos de investigación, violencia, seguridad y construcción de ciudadanía en América Latina y el Caribe, del Programa de Becas CLACSO ASDI de Promoción de la Investigación Social 2009-2012 para investigadores de América Latina y el Caribe en la categoría Iniciación a la Investigación. Investigación desarrollada, el gobierno local del delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retóricas participativas y policialización de la cuestión securitaria. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigación desarrollada, programación científica, UBA, Ciencia y Tecnología, 2011-2014, proyecto El juzgamiento de los crímenes de la última dictadura militar en Argentina, análisis y contribuciones desde la criminología y las ciencias jurídicas. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la investigación desarrollada, programación científica, UBA, Ciencia y Tecnología 2008-2010, proyecto Policía Autónoma y Estrategias de Control de Seguridad, estudio multidisciplinario del complejo Policía, Seguridad, Prevención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Disertante en más de 50 congresos y conferencias de su especialidad en nuestro país y en Italia, España, Guatemala, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros países. Coautor y compilador de diversas obras colectivas, autor de numerosos artículos sobre su especialidad publicados en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, España, entre otros países, y además ha realizado numerosas traducciones de autores anglosajones, alemanes e italianos. En cuanto a la actividad en sociedades académicas y científicas, Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, cargo secretario adjunto 2011, 2013, 2013, 2015,
presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal 2014-2019, Asociación de Abogados de Buenos Aires, miembro, presidente de la Comisión de Estudiantes de la Asociación de Abogados de Buenos Aires en el 2005, Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, miembro y miembro también de la Asociación del Pensamiento Penal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la International Society of Criminology, European Society of Criminology, también como miembro, allí American Society of Criminology y Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena de Muerte. Señor Presidente. Bien. Doctor Carles, en este punto específico de antecedentes y actividades, ¿quiere agregar algo, actualizar alguna información que esté allí, atento al tiempo transcurrido? Puede hacerlo en este momento. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, las señoras senadoras, señores senadores, a todos los presentes. Muchas gracias por su presencia. Respecto de mi currículum vitae, no tengo aclaraciones que realizar, salvo las preguntas que por supuesto ustedes me formularán oportunamente, pero entiendo que lo que se ha leído es una versión actualizada al día de la fecha. Señor locutor, vamos a continuar entonces con el orden. Vamos a dar lectura a las adhesiones en primer lugar y luego a los extractos de impugnaciones presentadas. Sí, señor Presidente. Adhesiones recibidas en el marco del procedimiento previsto en el decreto 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional y en los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación para cubrir el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se han recibido presentaciones espontáneas de entidades de derechos humanos y asociaciones académicas y profesionales nacionales e internacionales, así como también de ciudadanos particulares a favor de la postulación del doctor Carles. Cabe destacar en la oportunidad las realizadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Procuración del Tesoro de la Nación, Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Arzobispado de Buenos Aires Pastoral Social, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Universidad Autónoma de Barcelona, Instituto de Ciencias Penales, Universidad Central de Venezuela, Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo Argentino, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Centro de Investigación y Defensa Sur de Chile, Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Central de Chile, Defensoría Oficial Pública del Estado Ecuatoriano, Asociación Americana de Juristas Rama Argentina, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Asociación Pensamiento Penal, Asociación Internacional de Derecho Penal, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente de San José de Costa Rica, Contorno Ciudadano de México, International Society of Social Defense de lo criminal, policial y humanas, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, CEPOLCRIM, como así también la Comisión de Cooperación Jurídica en Materia Penal Chile Argentina, Sociedad Internacional de Criminología, Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología Rama Colombia, Universidad de Camerino, Italia, Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes, Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Rama Paraguay, Colegio de Abogados de Quilmes, Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Zárate Campana, Corte Constitucional República de Colombia, Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Control de Servicios Públicos de la Ciudad, Federación de Docentes de las Universidades Nacionales, FEDUN, Asociación de Docentes de la UBA, ADUBA, Universidad Nacional Arturo Jaureche, Universidad Nacional de General Sarmiento, de Lanús, de Moreno, de Formosa, de Río Negro, del centro de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda, de Misiones, del Chaco Austral, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Universidad Nacional de Chilecito, de General San Martín, de Río Cuarto, de la Patagonia Austral, de Entre Ríos, de Tucumán, Santiago del Estero, de Jujuy, de San Juan del Arte, de La Matanza, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, del Comahue, de Salta, de La Rioja, de Villa María,
Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional de San Luis del Nordeste, Colegio de Abogados de Avellaneda, Lanús, Asociación Americana de Juristas, Continental, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Señor presidente, si... Seguimos con el extracto de impugnaciones presentadas, por favor. Correcto. Impugnaciones recibidas. Señora Marcela Durrié, diputada nacional, mandato cumplido. Liliana Isabel Gurdulich, senadora nacional, mandato cumplido. Fernanda Gil Lozano, diputada nacional, mandato cumplido. Micaela Ferraro, médica, senadora. Voy a advertirles, no se puede aplaudir en el Senado, así como no se puede silbar, no se puede aplaudir y hay que respetar. Yo entiendo todas las manifestaciones, pero les pido que guardemos el estilo y el decoro que tiene el Senado de la Nación. Así podemos transcurrir con esta audiencia en paz. Muchas gracias. Continuando entonces... Carteles de igual modo acá se van a encargar de que no se exhiban, por favor. Podemos continuar. Gracias, señor presidente. Fernanda Gil Lozano, diputada nacional, mandato cumplido. Micaela Ferraro, médica, senadora provincial. Marina Cassese, diputada nacional, mandato cumplido. Y otras. Con fundamento en el artículo 75, inciso 23 y 37 de la Constitución, explican que no se encuentra motivo suficiente para que la presencia femenina esté garantizada en los cargos electivos políticos partidarios por medio de la ley de cupo femenino, y sin embargo no suceda lo mismo en cargos como son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la actual composición y en caso de aprobarse la designación propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional respecto del doctor Carles por medio del acuerdo de esta comisión, la representación femenina de nuestro máximo tribunal estaría constituida por un 20%, es decir, una ministra sobre 5 integrantes. Por lo que solicitan se rechace la solicitud del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez que la representación de la perspectiva de los intereses y de los valores de las mujeres en los 3 poderes del Estado es una condición necesaria para garantizar la igualdad real y no solo formal de oportunidades, la participación equitativa de varones y mujeres en la vida pública del país, la formación de ciudadanas plenas y participativas, la gestación de una democracia inclusiva. La paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del nombramiento de una mujer permitirá, además, retomar el camino hacia la equidad de género. Señoras Norma Alegrone, María Luisa Storani y Cristina Guevara destacan que a partir... Por favor, vamos, no aplauda, señora, no falte respeto, yo no le falto respeto a usted no falte respeto acá a toda la sala, por favor, esto es el Senado de la Nación. Sí, le doy la palabra. No queremos llegar a una situación de tener que desalojar. Acá hay un precedente y una línea de actuación que impide exteriorizaciones, gritos, aplausos, banderas, papelitos y carteles. Les pedimos que respeten las reglas de esta institución y vamos a permitir que se desarrolle la audiencia en paz. Así que les solicitamos que no vuelvan a aplaudir. ¿Está claro? Continuamos. Destacan que a partir de la sanción de la Ley 24.012 de cupo femenino y de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional Electoral sobre cupo femenino, significan un testimonio de vida política diferente y representa el accionar de los distintos partidos políticos que durante los últimos 30 años tuvieron presencia en la Argentina. Destacan que si bien es cierto que el decreto 222 del 2003 al que hace referencia no establece un porcentaje ni tampoco paridad alguna, también es cierto que satisfacían en parte su inclusión en los términos de género, pero también es innegable que esta es una oportunidad para seguir avanzando y no retrocediendo en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con las normas existentes en el país. En consecuencia,
con la propuesta de un hombre que el Poder Ejecutivo no se cumple con los preceptos legales y vigentes mencionados en lo que al género se refiere. Señora Laura Alonso, diputada nacional. La impugnante entiende que el doctor Carles no posee la elemental idoneidad que se requiere para el cargo de juez, en especial por la falta de independencia y capacidad técnica. Respecto al primer aspecto, afirma que el doctor Carles no garantiza la independencia que hace falta para desempeñar el cargo de juez de la Corte. Se evidencia en su caso una fuerte ligazón al espacio político que respalda y apoya incondicionalmente a la presidenta de la Nación. Respecto al segundo aspecto, menciona que el postulante tiene 33 años de edad, posee 2 doctorados, ha sido secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Sus antecedentes profesionales son como coordinador de la Comisión para la elaboración del proyecto de la Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación y como asesor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Senado de la Nación. El doctor Carles carece de experiencia profesional suficiente y de conocimiento del sistema de justicia a efectos de que se tenga por acreditada su idoneidad técnica para ejercer el cargo de juez de la Corte Suprema. El candidato no cuenta con antecedentes como litigante particular en la función judicial, en el Ministerio Público o en los servicios jurídicos de la Administración. Federación Argentina de Colegio de Abogados. Explica el impugnante la necesidad que la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional recaiga en aquel candidato que, además de la idoneidad moral que el alto cargo exige, demuestre ser no solo un estudioso o investigador del derecho, sino también un profesional con amplias cualidades en el ejercicio de la magistratura y o la profesión de abogado. Estos requisitos no se vislumbran cumplidos en el doctor Carles a criterio de la impugnación. Explica que el entonces estudiante Carles prestaría tareas a partir de febrero de 2004 en la asesoría letrada aprendiendo las funciones administrativas y de procuración. Finalizada la feria judicial de enero de dicho año, habiendo recibido el estudiante Carles la orientación y los elementos necesarios a fin de cumplir con la tarea asignada, nunca se presentó a trabajar incumpliendo con el compromiso asumido en la pasantía. Se dice que ha faltado a la verdad en su currículum vitae, donde consta que es asesor jurídico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Asuntos Jurídicos, enero de 2004. Señor José Manuel Páez, legislador de la provincia de Tucumán. Cuestiona en primer término la falta de periodo de ejercicio profesional, ya que no ha alcanzado los 8 años de antigüedad en el ejercicio del derecho, ya sea en la profesión o en la magistratura. En segundo lugar, destaca que el postulante habría incurrido en mendacidad en su currículum vitae al enumerar como antecedente laboral el haber sido asesor jurídico del Colegio de Abogados de la Capital Federal durante enero de 2004, situación que fue desmentida por el presidente de la entidad. En tercer término, menciona la falsedad en cuanto a que el candidato expuso como antecedente laboral una asesoría en la Procuración Penitenciaria de la Nación durante el 2004, ya que ha quedado demostrado que en ese año todavía se encontraba cursando la carrera de abogacía. No era un profesional del derecho, requisito para llevar adelante el cargo de asesor. Finalmente, hace mención al uso inapropiado del postulante de las redes sociales, donde ha manifestado expresiones descalificantes y agresivas hacia personas que no concuerdan con su tendencia o pensamiento político ideológico. Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro. Sobre sus antecedentes se menciona que no resulta debidamente explicado cómo es posible que el doctor Carles haya obtenido 2 doctorados en Derecho en 2 universidades ubicadas, una en Italia y la otra en Guatemala, entre los meses de abril y julio de 2012. El escaso lapso entre ambas titulaciones y la distancia entre las 2 instituciones educativas ameritaban una adicional explicación. Los 9 cursos de posgrado entre 2006 y el primer cuatrimestre de 2008 tienen una extensión que va de 20 a 42 horas o que confronta con la posibilidad de llevar a cabo tareas remuneradas. Respecto a los antecedentes académicos, menciona que el candidato no es profesor adjunto o titular ni jefe de trabajos prácticos, por lo que se encuentra impedido de dictar clases solo. Ello permite controvertir muy seriamente el carácter de profesor invitado.
Se menciona que los denominados eventos en los que el candidato ha participado como asistente no agregan a la postulación mayores indicadores favorables. Se cuestiona la inexistencia de antecedentes laborales de relevancia, considerando que en opinión del colegio el candidato propuesto no cumple los requisitos del artículo 5 del decreto 222/03. El doctor Carles manifiesta desempeñarse como coordinador y como asesor del doctor Zaffaroni de acuerdo al mismo. Afirma ser asesor del Senado de la Nación desde 2012 hasta ahora. Dicen que no existe referencia alguna de la tramitación como abogado de un solo expediente judicial o administrativo. No menciona escritos, recursos, memoriales, defensas, apelaciones o alegatos propios de la actuación profesional del abogado, ni referencias a actuación por parte del candidato de la Corte, ni a través de recursos ordinarios, extraordinarios o de hecho. Carece de conocimientos del derecho federal que debería aplicar en el sitial de juez de la Corte Suprema. Asociación por los Derechos Civiles. Cuestionan los antecedentes laborales y académicos del candidato en similares términos a los vertidos por los demás impugnantes. Sobre el primer aspecto se destaca que si bien el doctor Carles cuenta con un extenso currículum vitae, solo una de sus 41 páginas se refiere a los antecedentes laborales de los cuales no surge experiencia en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni en el ejercicio privado de la profesión, limitándose su desempeño en la mayoría de los casos a la función pública en diversos organismos en los cuales su antigüedad profesional no excede en ningún caso los 3 años y medio. Se menciona la afinidad del postulante con el partido gobernante y se reproducen una serie de comentarios que, según el impugnante, son polémicos en contra de los partidos opositores. Cuestionan, además, la falta de perspectiva de género a través de la propuesta. Agrupación Justa Causa por la Recuperación Institucional. Cuestionan la falta de experiencia del candidato, ya que se graduó como abogado en 2006, dedicándose exclusivamente a tareas académicas en materia de derecho penal. Por otro lado, se cuestiona la falta de idoneidad ética en razón de los cargos que dice haber desempeñado el postulante en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en el Senado de la Nación. También manifiestan la falta de recato y decoro del postulante en razón de sus manifestaciones en las redes sociales. Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Observan que desde el punto de vista cualitativo resulta que durante el periodo mínimo de ejercicio de la profesión que requiere la Constitución, las actividades académicas y laborales que manifiesta haber desempeñado y desempeñar actualmente el candidato propuesto en su currículum vitae distan de ser las adecuadas y suficientes como para justificar su designación para ocupar el cargo de juez en la Corte. Se dice que su currículum no indica ni menos acredita habilitación profesional alguna para el ejercicio de la abogacía en Italia o Guatemala, donde cursó los 2 doctorados que acreditan, ni en ningún otro país en los que permaneció durante sus investigaciones o desarrollo de los doctorados. También se cuestionan los antecedentes laborales del candidato, en particular su rol de coordinador de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación, asesor del doctor Zaffaroni en la misma comisión, asesor del Senado de la Nación, asesor de la Sala Juzgadora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesor jurídico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y asesor de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Cuestionan también los antecedentes académicos del postulante, puesto que no revestiría el carácter de profesor de la Universidad de Buenos Aires por ser solamente un auxiliar docente. Sobre su invocación de profesor invitado no aparece acreditada adecuadamente. Sobre las publicaciones del candidato, la mayoría son solo en colaboración o refieren a la elaboración de algún capítulo. El único libro de propia autoría que éste indica se anuncia como próxima publicación por la editorial Didot, sin que ello pueda ser verificado. Finalmente, formulan consideraciones relacionadas con la falta de independencia, mesura e imparcialidad que trasuznan diversas conductas y posiciones del candidato propuesto. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Destacan que el candidato solamente es estudioso o investigador del derecho y no un profesional con amplias cualidades en el ejercicio de la magistratura y o la profesión de abogado.
Sobre su participación en el colegio público, el entonces estudiante Carles iba a prestar tareas a partir de febrero de 2004 en la asesoría letrada, cumpliendo funciones administrativas y de procuración. Se dice que ha faltado a la verdad al decir que fue asesor jurídico del colegio en enero de 2004. Fundación Servicio, Paz y Justicia. Consideran la importancia de que se considere a una mujer para el cargo de esa responsabilidad institucional. Señor presidente. Vamos a continuación leer el extracto de los descargos formulados en relación a estas impugnaciones. Sí, señor presidente. El día 23 de marzo el doctor Carles presentó su contestación ante la comisión respondiendo a las impugnaciones presentadas. El candidato se refiere a la cuestión de género recordando que el decreto 222/03 fue dictado en el marco de la vigencia de la Ley 23.774, que establecía una composición de 9 miembros, más con la actual legislación, Ley 26.183, que determina el número de 5 integrantes. La satisfacción del requisito de pluralidad se dificulta. Destaca el postulante que el decreto en mención refiere también a la diversidad etaria y de extracción social, lo cual redundaría también en una mayor pluralidad en la composición de la Corte. En segundo término, el doctor Carles alude a los antecedentes laborales consignados en su currículum vitae. En referencia a su vinculación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, explicita no haber consignado referencia alguna a un contrato de asesoramiento jurídico y aclara que el mismo nunca existió y que tampoco se desempeñó como asesor letrado de dicha institución. Especialmente aclara que la calidad de asesor consignada en su currículum obedece al modo en que eran designados los empleados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del área, aun cuando la forma de contratación fue la del empleo precario conocida como pasantía. Y la calidad jurídica responde a la materia sobre la que versaban las tareas asignadas. Dice el candidato textualmente: cabe destacar que es mi obligación consignar en mi currículum todas las relaciones laborales que he tenido, por efímeras que éstas hayan sido, máxime cuando me dio un contrato, aunque haya sido de pasantía, y cuando fue remunerado por las tareas desarrolladas. Sobre la descripción de las tareas desarrolladas en la Procuración Penitenciaria de la Nación, aclara que la expresión resolución de casos internos de unidades del Servicio Penitenciario Federal en materia de ejecución penal alude a los expedientes internos de la propia Procuración Penitenciaria que consistían en cuestiones propias de la modalidad de ejecución de la pena o las condiciones de detención. Sus tareas consistían en la atención telefónica de personas privadas de la libertad que se comunicaban a la línea gratuita del organismo, como la redacción de escritos dirigidos a gestionar sus peticiones cuando eran procedentes y que, tras ser supervisados y firmados por letrados, eran presentados ante las autoridades administrativas o judiciales competentes. Destaca el postulante que en el Ministerio de Justicia recibió la adhesión del doctor Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y de la doctora Claudia Cesaroni, y que ambos se desempeñaban como letrados de la Procuración Penitenciaria al momento de trabajar en dicho organismo, al igual que la doctora Marta Monclús Mazó, el doctor Ramiro Gual y la doctora Ana Clara Pichestein, todos funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Sobre su desempeño en la Sala Juzgadora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informa que se desempeñó como asesora ad honorem del diputado Guillermo Smith, Ari, en el juicio político realizado al ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra. En referencia a sus funciones en el Senado de la Nación, aclara que quien le paga su sueldo es el Honorable Senado de la Nación y no la Dirección de Obras y Servicios Generales, como se pretende decir, y que su trabajo se refirió a cuestiones legales que tenían que ver con la gestión. Destaca que la Comisión Reformadora del Código Penal realizaba una única reunión semanal que comenzaba pasadas las 16 horas. Por otra parte, la tarea de colaboración en la elaboración de los borradores a ser debatidos en su seno fue realizada mayormente durante los días sábados y domingos de la segunda mitad de 2012 y durante 2013.
Acerca de su trabajo en la Comisión para Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, explica haber sido convocado por el doctor Zaffaroni para desempeñarse como su asesor en tanto que miembro y presidente de la misma. Más la necesidad de organizar y distribuir tareas, la de coordinar las discusiones y debates y de trabajar para alcanzar consensos, requirió que se designara un coordinador, tarea que asumió desde la primera reunión de la comisión y por decisión de todos los miembros. Sobre la supuesta falta de 8 años de ejercicio de la profesión, reproduce el candidato la opinión del doctor Vidar Campos, quien considera suficiente la antigüedad constitucional reunida desde la obtención del título habilitante, aunque no existiera ejercicio de la profesión de cargos derivados de ella. Recuerda sobre el particular que la fecha de matriculación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es el 3 de marzo de 2006. Tomo 91, folio 234, y que el título habilitante fue expedido por la Universidad de Buenos Aires el 14 de septiembre de 2005. En tercer lugar, sobre la supuesta falta de antecedentes académicos relevantes, el doctor Carles hace una remisión a su currículum y las numerosas adhesiones presentadas por juristas y académicos de todo el país y del exterior, así como a las enviadas por las asociaciones científicas más importantes del derecho penal. Sobre los supuestos concursos para el cargo de profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aclara que lo único que hizo fue inscribirse y que no ha habido resultados, puesto que, más allá del tiempo transcurrido, ninguno de dichos concursos se ha realizado. Aclara que concilia trabajo con estudio como lo hacen muchas personas profesionales. Sobre sus 2 doctorados aprobados, aclara que en ambos casos fue evaluado por jurados imparciales e internacionales. En cuarto término, respecto a las declaraciones y publicaciones en redes sociales y supuesto partidismo político, aclara que no asume como propias todas las afirmaciones que han sido publicadas en diversos medios de comunicación y que, por otro lado, las mismas fueron realizadas en ejercicio de su libertad de expresión, destacando sobre el particular que se ha omitido publicar aquellas en las que ha criticado diversas políticas y funcionarios del Gobierno Nacional, lo cual permite deslucir la referencia a un cierto partidismo en favor del Gobierno. Por último, acerca de posturas jurídicas que se le atribuyen, aclara no adherir a ninguna de las varias corrientes de pensamiento abolicionista ni comparte ninguno de los postulados. Señor Presidente. Tenemos una gran cantidad de preguntas hechas por escrito. Vamos a leer una por una y que conteste. Sí, señor Presidente. Primera. Vamos sí. a una observación acá. ¿Cómo no? Gracias, presidente. No quería interrumpir la presentación y el correlato de primero impugnaciones y respuestas por parte del doctor Carles. Acá el currículum presentado, nosotros en la comisión no tenemos los antecedentes que acrediten cada una de las actividades, conferencias, cursos y que acredite este currículum. No lo tenemos en la comisión, yo no sé si han sido presentes, con lo cual nosotros no podemos constatar, inclusive hay algunas impugnaciones que tienen que ver con los antecedentes académicos que plantean, voy a leer 2 nada más, es tan extensa la cantidad de actividades que en algunos casos se superponen. El doctor Carles obtuvo 2 títulos de doctorado en ambos en Derecho con una diferencia temporal de 4 meses. Después dice, hay 7 congresos en los que habría participado, se desarrollaron en diferentes lugares, Chile, Grecia, Perú, Buenos Aires y Córdoba. Si tenemos en cuenta que durante esos años el doctor Carles se encontraba cursando la carrera de abogacía, el primer interrogante que se plantea es cómo pudo asistir, es decir, hay algunos planteos que están realizados que objetan antecedentes que nosotros no lo podemos corroborar. Entonces, lo que quiero saber es si están agregados, si en algún lugar están y si no están, que lleguen para que podamos corroborar la verosimilitud de todos los antecedentes establecidos en el currículum. Es decir, que no tenemos las constancias. Sí, vamos a
tomar en cuenta esta aclaración. Yo quiero seguir el orden, pero evidentemente luego vamos a preguntarle al doctor en términos de acreditaciones, de lo que pregunta sin alterar el orden. ¿Usted quiere manifestar algo en este punto en particular? Como una aclaración, no como una pregunta, si no alteramos el orden de las preguntas. Presidente, a ver, me gustaría saber si están en algún lugar, que vengan, para que los tengamos, de modo tal de que en el transcurso de la audiencia, tendríamos que haberlo hecho antes, pero de modo tal que en el transcurso de la audiencia, por lo menos podamos chequear si lo que está escrito, relatado, es verdad o no es verdad, porque nosotros no pudimos. Así que eso me parece que es previo, especial esta cuestión. Luego seguimos con las preguntas y respuestas. Vamos a continuar entonces y ya se ha tomado nota acá del requerimiento del senador Morales. ¿Podemos pasar a las preguntas entonces, por favor? Sí, señor presidente. Primer tema de pregunta, funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están en el 222, todo el periodo del 222 están todos los papeles. ¿Considera usted que es coherente y correcta la jurisprudencia de la Corte en materia de admisibilidad de su competencia originaria? Bueno, la Corte en los últimos años ha reducido su competencia su competencia originaria. Esto es explicable, sabemos que es una cuestión de vital importancia. Lo ha hecho a través de distintos mecanismos. Quizá el más conocido en el campo jurídico sea el fallo Barreto, que dio una nueva definición respecto del alcance de lo que se comprende como causa civil, uno de los requisitos para que la Corte pueda ejercer su competencia originaria. Una jurisprudencia que desde el año 1992 se había mantenido bastante inalterada, incluso podríamos decir con una progresiva ampliación de su alcance, encuentra en el fallo Barreto una restricción en el sentido de interpretar como causa civil únicamente aquellos litigios que tengan que ver solamente con cuestiones de derecho privado. Creo que este ha sido un cambio trascendente en la jurisprudencia respecto de la competencia originaria de la Corte Suprema, y creo también que respeta el objetivo de la protección de los individuos que tiene como objeto la competencia originaria de la Corte y que no debe ignorar el límite del debido respeto de las autonomías provinciales, evitando intervenir de este modo en cuestiones de derecho local o de derecho público. Vamos a la segunda pregunta, por favor. Sí, señor presidente. ¿Qué mejoras jurisprudenciales o reglamentarias cree que podrían hacerse desde dentro de la Corte Suprema para atenuar el ingreso de causas y o para facilitar su resolución? Bueno, yo no sé si habría que prever mecanismos para atenuar el ingreso de causas. Así planteada la pregunta me presenta unas cuantas dudas. Sí habría que prever mecanismos para facilitar el funcionamiento interno de la Corte, para dinamizarlo, para hacerlo mucho más ágil. Y en este sentido ha habido propuestas desde hace muchos años respecto de posibilidades y estrategias para mejorar este funcionamiento interno. Hay muchas, desde establecer plazos para la circulación de los expedientes, o por ejemplo, bueno, fijar una audiencia anual pública mediante la cual se determinen casos de trascendencia que deban resolverse en el curso del año. Pero bueno, los mecanismos son muchos
entiendo que deben discutirse en el seno de la Corte, pero que también podrían tener una adecuada reglamentación o previsión de tipo legislativo. Adelante. En caso de ser designado juez de la Corte, ¿integraría el equipo de trabajo de su vocalía con secretarios y prosecretarios letrados actualmente en funciones o propondría la designación de nuevos funcionarios? Bueno, como ustedes saben, la Corte en los últimos años, hace muchos años, ha venido ampliando su jurisdicción, ha venido ampliando su competencia, fundamentalmente por vía de la doctrina de la arbitrariedad. Esto ha tenido también como consecuencia un incremento de personal muy calificado, por cierto, lo que me lleva a pensar que, en el caso de ser honrado con el voto de las senadoras y senadores para ocupar el cargo de juez de la Corte, el objetivo fundamental o como línea de principio debería tratarse de recurrir al personal que ya se encuentra formando parte de la Corte Suprema. Esto no excluye que se puedan, por supuesto, realizar algunos nombramientos específicos para necesidades puntuales que puedan surgir al momento de integrar una vocalía. Pero entiendo que la Corte Suprema cuenta con un personal muy capacitado, muy idóneo y en una dotación más que importante. ¿Cuál es su opinión acerca del sistema de circulación de los expedientes que existe actualmente en la Corte? ¿Considera que es más o menos conveniente que el utilizado por la Suprema Corte de los Estados Unidos? Bueno, algo dije hace dos preguntas. Creo que es un tema sobre el que se podría trabajar para mejorar. El sistema de circulación de los Estados Unidos tiene la ventaja de contar con una instancia que le aporta un margen de deliberación y de oralidad que en nuestra Corte Suprema no tenemos. No es culpa de esta Corte, por supuesto, es parte de nuestra tradición jurídica. En la Corte Suprema se delibera fundamentalmente a través de la circulación de los expedientes. Como podrán imaginar, esto trae muchísimos problemas, porque los distintos miembros de la Corte conocen la opinión del resto de los jueces a través de escritos, a través de memorándums, a través de recomendaciones que hacen los secretarios letrados, sean de vocalía o sean de secretarías de Corte. Y creo entonces que, además de la posibilidad de establecer plazos para la circulación de los expedientes, sería positivo pensar o debatir instancias de deliberación respecto de los casos que tiene que resolver la Corte que trasciendan la circulación del expediente. Es decir, lógicas de deliberación interna con, por supuesto, un claro involucramiento de los miembros de la Corte que trasciendan la circulación del expediente o de los papeles al interior del tribunal.